hicieron redada con el ojos, ¿no? Este momento estaba en el lugar. Es la primera vez que he visto tantos muertos, también con tanta sangre. Y me llamó justo, quería poner ejemplo de este caso, muy interesante, porque justo en el lugar donde hicieron la redada con la gente de Marina, con unos 50 soldados, ahí arriba está un otro edificio. Estaban los niños mirando al patio al lado. Se supone que los vecinos deben de saber todo lo que están haciendo, ¿no? En ese momento. Y porque a veces yo creo que en México ya es esa parte, ese tipo de fenómeno de peligro, creo que ya está como, no puedes decir que es dividido, ya está en la vida de cada persona, ya es una parte. Cuando hablan de narcos, en lugar de decir que es un peligro, mejor dicho que incluso puede ser un fenómeno no solamente político, también puede ser hasta social, cultural, ¿no? Existe en la vida diaria. Y si usted me pregunta, ¿he tenido este peligro? Yo pienso que es más por no tener un sentido de seguridad, pero a entender cada vez mejor su fenómeno cultural y la política. Yo creo que también nos ha ayudado a marcar un poco más cómo es la diferencia de sentirse inseguro y es realmente inseguro. También eso es muy diferente. Y cuanto a amenaza, como somos la agencia internacional, si hablan de interés muy específico de temas muy locales, no nos metemos. Pero nos escuchan. Y entonces, hablando de eso es muy específico, como tampoco estamos tocando mucho, tenemos una ventaja de observar de cerca, pero también quedar con un poco de distancia, con esa flexibilidad. Entonces, para nosotros justo es una ventaja sacar este tipo de reportaje, porque a veces cuando veo a un extranjero creo que le quita un poco de esta idea, ¿no? Y también, otro punto, cuando fuimos a hacer un reportaje sobre el tema de aguacate en Uruapan, vimos que tenían un pick-up, ¿no? Entonces yo pensaba que el escudo era de la asociación agropecuaria o de una institución, pero eran de las 4 letras famosas de la zona de que manejan los narcos, de CJ, ya saben ustedes. Como a ver extranjeros, simplemente nos saludó, ni preguntar qué hemos hecho, ya pasó. Yo creo que también es por esto nos ha ayudado también a conocer un poco más su tierra, ¿no? Para esto. ¿Por qué quiero, por ejemplo, mencionar los estereotipos en este caso? La pregunta que hace rato al expresado, por ejemplo, por un lado sobre la educación, ¿no? Ya tienen una idea muy seria de lo que quieren conocer de China, por ejemplo. Y cuando muchos hablan de China, lo bueno, hablan de gastronomía, ¿no? Hablan de los productos en Tepito, ¿no? Hablan de los nuevos celulares, ¿no? También hablan malo, también hablan de los productos de Tepito, ¿no? Y también hay algunas veces que incluso sale noticia de que dicen que chinos comen perros y esas cosas. Entonces, yo creo que algunos de ustedes han leído este tipo de cosas. Entonces, otra pregunta también les quiero hacer, que cuando creen que un chino, antes de venir a México, ¿qué conocen de México? ¿Qué saben de México? ¿Qué idea entra chinos sobre México? Tacos, Mariachi, picante. Sí. Entonces sería, pero muchos mencionan narco. De hecho, antes de venir acá a trabajar, lo que me dijo mi mamá es: vas a un lugar con muchos narcos, ¿verdad? Me preguntó. Dice, parece que sí, tampoco conozco tanto en ese entonces. ¿Eso es por qué? Porque las noticias dicen, hay narco, y para un chino, imagínense, para un chino, si dicen los mexicanos comen arroz, eso no es noticias, ¿no? Pero si dicen los mexicanos comen chapulines, ya es un poco de noticias, ¿no? Nopal también, ¿no? Para un extranjero, un chino. Pero si ya empiezan a decir que ahí, en una tierra ajena que donde vivo,
hay un show, como justo hay una serie, se llama Narco, ¿no? Que viven la realidad como las series. La gente quiere consumir esta pasión de estar cerca de una realidad, pero lejos de la realidad. Es por eso. Entonces, ¿por qué quiero mencionar este punto? Por ejemplo, antes cuando yo estaba en Perú, yo vi justo al lado de Machu Picchu, vi un reportaje de CNN, justo estaba haciendo de mercado San Juan, de que los mexicanos comen los insectos. Entonces ahí naturalmente está dando un color de que mexicanos comen insectos todos. Hasta los peruanos se pararon a ver como, ahí la vida es así. ¿Usted viene de México? Sí, sí, ahí está así. No sé cómo contestarle, porque parece que su estructura de conocer a México se basa en este tipo de reportaje que es como un tipo de consumo. Es decir, la gente no quiere conocer México, quieren conocer un México a su gusto, ¿no? Es por eso, porque menciono esa parte de estereotipo. Justo muchos medios de comunicación, ahora yo entiendo que tienen mucho estrés por la parte de comercialización. Por un lado, los periodistas en la escuela nos enseñan que hay que ir por la lealtad, realidad de las noticias, y por otro lado están muy limitados justo por esa parte de comercializarse. Entonces, si un día mexicanos comen tacos, tienen buena cultura, la gente no le interesa, esa parte se quita naturalmente de las noticias. Y en lugar, si hay 5 muertos, hay 10 muertos de una ocasión, naturalmente entra en la noticia. Eso como en periodismo se da como una urgencia, ¿no? Fácilmente. Entonces ni hay que pensar mucho sobre incluso cómo diseñar un mejor reportaje para esto. Entonces creo que ustedes, si son periodistas de carrera, tienen que intentar en momento en futuro llegar a este equilibrio, ¿no? Sé cómo hacer una noticia responsable para que la gente realmente conozca cómo es el caso de México. Por un lado, no podemos ayudar a los ciudadanos 100% de fomentar un juicio objetivo. Es decir, que cuando uno lee noticias tiene que ser 100% objetivo. Cuando es el momento que se encuentra en la campaña, tiene que entender todas las políticas de la campaña de una forma objetiva. Obviamente que no se puede, entonces, pero se puede intentar, ¿no? De ser responsable con las noticias. Es decir, es como en la escuela. No nos basamos en hacer chisme con otra persona, ¿no? Es decir, mi amigo Antonio, por ejemplo, un amigo Antonio, yo quiero conocer si es una persona de honestidad, ¿no? Honestidad, y también es una persona capaz, pero no es como chismeando de que están con algunas muchachas, o sea, son información que nos divierte a lo mejor de cierta forma la vida, pero no ayuda, menos si es el caso de hablar de un periodista. Entonces, este tema de estereotipo es muy importante por un lado de ciudadanos y también por un lado de periodistas. Espero que también sea muy responsable con no seguir creando esa falsa idea, o sea, consumista, para simplemente crear una mala imagen de México. Necesitamos un México más de imagen equilibrada, no solamente por la violencia. Justo anoche, por ejemplo, en caso, ya saben que en Monterrey, ¿no? Se cayó. Este tema también llama mucha atención en China, porque la gente piensa que la campaña, un candidato está allá, se cae, esto naturalmente trae su chispa. Pero realmente, ¿qué está sucediendo atrás? La gente no le importa, no le piensa nada. ¿El candidato está vivo o no vive? ¿Está vivo? Ok, siguiente noticias, ¿no? Es así, no le importa si esas 9 personas, quiénes son, esto. Entonces, esas son partes también, tenemos que ser muy responsables, ¿no? También
como periodista, en momento de entrevistar, editar, también hasta promocionar las noticias, hay que ser responsable con este aspecto. Y el segundo tema que quería hablar con ustedes es cómo tratamos con los valores culturales. Sabemos que con 7 años viviendo en México, amo su tierra, porque tiene mucha cultura, desde la cultura azteca, maya azteca, hasta las culturas populares. Tienen las zonas bonitas de la Sierra de Puebla, el Estado de México también tiene esa zona de Amecameca, hasta cerquita, ¿no? Hasta la zona de Mazahua, de Valle de Bravo, por ejemplo, tiene mucha riqueza cultural. Y también hemos hecho muchos reportajes sobre el tema de cultura maya, hasta en cultura azteca, entrevistando sobre hasta comparación de similitudes entre esas civilizaciones. Entonces también tengo esa pregunta de que, de acuerdo con el juicio de ustedes, ¿por qué un periodista tiene que tocar este tipo de tema de cultural? ¿Qué sentido puede tener hacer ese tipo de tema de reportaje? ¿Algunas ideas? ¿Sí? Son muy enriquecedores, ¿no? También las ideas que han mencionado los dos estudiantes. Justo por mi parte o por parte del equipo, nosotros, ¿por qué hicimos este tipo de reportaje? Porque justo pensamos que, ustedes saben, la agencia no solamente es internacional, también es por parte del gobierno. Es decir, que nuestro fin, no tenemos tanto búsqueda de esta parte de comercialización. Entonces estamos pensando de que cómo podemos diferenciarnos en otros medios muy comercializados, ¿no? De hacer noticias. Esa parte es lo que considero que ha sido muy ignorado por muchos medios internacionales sobre México. Es decir, para dar una... Es que cuando vas a una zona arqueológica, vas a ver las piezas muertas, ¿no? Que están ahí. Pero ¿cómo intentamos explicar esos sentidos reflejados con arqueólogos, con antropólogos, para el sentido actual? Eso es muy importante para el reportaje. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hace justo pocos días fuimos a una conferencia de tema de Oaxaca, de Guelaguetza. Guelaguetza originalmente era un festival que sirven para que la gente, ¿no? Intercambian sus favores, ¿no? Es decir, que este año mi hija se va a casar, entonces mi vecino viene a darme una gallina para hacer caldo para todos, a lo mejor viene a limpiarme el suelo, hacer lo que... Es una ocasión, un festival para ayuda mutua, ¿no? Eso es muy importante para una cultura colectiva, justo. Entonces estamos viendo esas partes de eso y intentamos a ver si podemos explicar bien la idea, porque la cultura colectiva también es una parte muy importante de la cultura mexicana, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen problemas, se ayudan mucho, esa solidaridad que tiene como una ventaja del mundo de los mexicanos, no puede ser erosionado simplemente. Claro, hay individualismo, se entiende que esa parte, pero también usted tiene que intentar sacar la ventaja, ¿no? Que tienen la raíz de su suelo, ¿no? Porque esa puede ser una ventaja. Por ejemplo, en China sí somos de una sociedad colectiva, es decir, que si vamos a sacar hacia adelante, todo el mundo tiene que ir hacia adelante. Para, por ejemplo, trabajar en nuestro equipo, a mí no me importa si uno alcance muy lejos o cerca. Para mí lo que me importa como la prioridad es la persona que anda en el último. Es decir, la última persona de mi equipo tiene que ser muy fuerte. Entonces mi equipo van a ser muy fuerte. Y México creo que también, como tienen esta cultura, entonces por esto, desde que he ido un poco lejos, ¿no? Pero desde Guelaguetza, por ejemplo, hasta la cultura colectiva, intentamos explicarlo de una forma adecuada para que también la gente tome
como consideración esta idea del origen de los mexicanos, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, también hicimos sobre mucha zona arqueología de Maya. Por ejemplo, fuimos a Palenque. Ustedes saben que muchas zonas mayas tienen esas como 2 o 3% nada más de su hallazgo descubierto, y los demás 97% está todavía bajo la selva. Entonces es una convivencia de la naturaleza con la historia, ¿no? Justo, por ejemplo, la humedad del árbol ayuda a conservar la pieza, y las piezas también ayudan a consolidar el suelo. Entonces esas son ideas que incluso hasta los antepasados mayas también estaban pensando, y para que puedan tener una convivencia también de desarrollo. Entonces, como un extranjero, mientras por un lado observamos con algunas ideas a lo mejor chocantes contra la nuestra, y también estamos pensando que algunas similitudes que tenemos obviamente en este caso. Entonces, para transmitir bien los valores culturales también es parte de nuestro trabajo muy importante. Y tercer punto que quiero hablar es sobre la inteligencia artificial. Son futuros periodistas y quiero preguntar, ¿creen que la tecnología nos van a sustituir o no? ¿Por qué? Entonces ustedes están aquí estudiando para andar en desempleo. ¿Y por qué? Entonces, sí. Podría decir que no es una sustitución como tal, sino que es más la automatización de algunas cuestiones en el periodismo, como son las notas, como son recopilación de información y distintas áreas, pero como tal, a fuerza se necesita de una persona para saber controlar la IA, para poder darle una buena orden. Sí puede ser la sustitución, así a lo mejor no de todos, pero sí de algunas personas que a lo mejor las empresas considerarían las que no son totalmente necesarias. Porque nunca vas a poder sustituir al periodista al hecho de que siempre vas a necesitar que te ponga la nota en el momento. Una IA no te la va a poder cubrir en el momento. Igual recopilar información directamente, hacer entrevistas o demás, no, eso no lo va a poder hacer la IA, o bueno, todavía no. Así que, eso. O si, por ejemplo, ahora te manda a cubrir la mañanera, vas a ir como de texto, vas a ir a formar a las 5:30 de la mañana en Palacio Nacional para poder llegar allá a cubrir, o prefieres estar en casa tranquilamente tomando un cafecito, checando el vivo? No, preferible ir en vivo y tener esa experiencia y poder interactuar hasta con la persona en el que se vende y hacerle la pregunta que yo quiero exactamente para mí. Al presidente Peje, ¿no? Buena ambición, está buena. Y justo es eso. Este caso es muy importante, la interacción. Yo creo que la experiencia de la interacción no puede sustituir no puede ser sustituido, ¿no?, por la inteligencia artificial. Este caso no es tan obvio, porque a lo mejor si mandan robots para preguntar a un presidente, puede considerar como falta de respeto, pero al poco de tiempo se van a ser sometidos por la tecnología, a lo mejor. Pero por ejemplo, imaginamos, una vez fuimos a entrevista a Milpa Alta y queríamos entrevistar temas sobre porque México es el país del maíz, pero la mayoría del maíz lo consumen de los Estados Unidos. Fuimos a Milpa Alta para hacer este tema de Tratado de Libre Comercio por esto. Vimos a una señora de 96 años y un colega estaba preguntando,
¿usted considera que es necesario? Y luego estaba escuchando y la señora dice, ¿qué? No entendió y no se escuchó. Pero obviamente que la señora necesita un lenguaje más sencilla, más humana, ¿no? A lo mejor lo tiene que escribir, a lo mejor lo tienen que hablar de 3 palabras, a lo mejor tienen que mandar a alguien que hable náhuatl para traducir. Esas son cosas que por el momento no tan fácilmente puedes saber por una máquina, ¿entiendes? No pueden naturalmente. Y si ella tiene mucha prisa, quieren ver a su hija, ya no, por no querer ver a su hija, ya no quiere decir cambio. Esas son necesidades que una máquina no fácilmente, al menos en unos 10, 15 años, pueden saber. Pero entonces el humanismo del periodista se refleja en ese momento, de entender cómo podemos sacar una información en un momento adecuado, de forma adecuada, y tampoco que sea parcial, ¿no? Eso es también muy importante. Y por otro lado, nosotros como seres humanos diseñamos las herramientas. Si una máquina llega a hacer esto, aunque sea nosotros hacemos como equipo, por ejemplo, un plus 1, es decir, la máquina nos ayuda a transcribir. Entonces, que la máquina nos transcriba, pero a servicio nuestro, a la meta nuestra. Entonces van a servir para un fin. Este fin definimos nosotros, ¿no? Como periodista o como gente que maneja medios de comunicación, ¿no? Para la población. Entonces, obviamente que nos enfrentamos con este tipo de desafío, pero tampoco decir que ya vamos a perder trabajo, ¿no? Sí. Esos son básicamente 3 puntos que quería conversar con ustedes, y yo quiero que escuchar más preguntas de ustedes, a ver si tienen alguna curiosidad o alguna persona haya traído su currículum. Primero contesto esta pregunta. Primero, en China y México, claro, obviamente que pertenecemos a diferentes países y sociedades, ¿no? En caso de China, como presenté la parte de la agencia, por ejemplo, por parte de la agencia Noticias Xinhua, aquí ustedes, por ejemplo, las secretarías manejan su propia información por parte del gobierno, y también hay una oficina, se llama la portavoz, ¿no?, de la presidencia en los medios de comunicación. En este caso, las noticias, por ejemplo, del presidente la cubren la agencia de China, y también la secretaría mandamos periodistas para cubrir al fuente de gobierno. Y en cualquier país tiene su propia característica. Por ejemplo, en China nosotros tenemos un periodismo a base del suelo chino, es decir, es la necesidad que tienen que saber, por ejemplo, en el caso del pueblo, y también a base de esos principios que tienen que insistir, ¿no?, los periodistas. A ustedes les interesa mucho el tema de la censura. Yo creo que en todos los países, en caso de que tienen tema de censura, por ejemplo, en caso de México, yo pongo un ejemplo. Ustedes saben que hay esos periódicos que se llaman Gráfico, que lo venden a 10 pesos, y ahí puedes ver una señorita allá, y al lado un cadáver. Me llamó mucha atención este punto, porque en una calle un niño puede pasar preguntando a su papá, papá, ¿qué pasó con este hombre ahí en la foto, con la cabeza decapitada? Y uno de 13 años, a lo mejor todos los días ya compran esos periódicos para ver las señoritas de allá, ¿no? Estas cosas no vas a ver en China, porque esas cosas, imágenes sangrientas, no va a salir en página, ni WeChat, ni redes sociales, ni periódicos. Entonces, por ejemplo, es una censura de China para que los niños o la gente no consuman ese tipo de material. Claro, obviamente, si quieres ver, siempre hay forma de ver, pero no tan accesible. Entonces, cuando están diciendo este tipo de tema, dicen si hay censura. Claro, este tipo de contenido está censurado, clasificado, mejor dicho.
por el gobierno, o sea, que no, los niños no pueden ver este tipo de contenido porque no ayudan a su crecimiento y madurez. Y en México creo que también tiene sus cosas también que deben ser censuradas por este caso. Y en este caso no he visto, yo respeto por tener que ser, no sé por qué un niño puede ver este tipo de contenido en la calle, porque es obvio que sí, así es. Pero entonces, ese es, no sé si contesto su pregunta, ¿no? Sí. ¿Algunos otros? Yo tengo una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿de qué manera las agencias internacionales contribuyen a la percepción de información y a la promoción de la diversidad cultural en los países donde operan? Diversidad cultural. Como mencioné, la parte de cultura es muy importante. Como agencia internacional, obviamente somos extranjeros, ¿no? Tenemos otro punto de vista que los mismos nativos, pero en nuestro equipo también tenemos los mismos mexicanos. A veces nos sentamos a discutir, oye, esto yo veo así, ¿ustedes cómo ven? Y intercambiamos ideas. Primero yo creo que esos, como periodista, primero nosotros nos sentamos en una mesa a discutir y luego a lo mejor invitamos muchas personas del sector cultural en una nota, un documental, un video, que se sienta a dialogar o discutir en la misma nota. Entonces esa es una forma de que nosotros intentamos hacer como una agencia internacional. Es decir, que tanto entramos con nuestra propia idea, pero salimos ya con una idea más fusionada para poder hacerlo mejor. Ya nos habían platicado sobre el desarrollo tecnológico que ustedes operan en su agencia, pero ¿cuáles han sido las limitaciones que ustedes utilizan con la inteligencia artificial al momento de trabajar con ellas? Ahora el problema de inteligencia artificial para nosotros es que realmente no son tan inteligentes. Es decir, por ejemplo, transcripción. Le mandas a la transcripción. Cuando saben que, por ejemplo, el López Obrador con su voz seca a veces habla una cosa, pero se transcribe en otra, ¿no? Esa parte todavía se necesita corregir. Pero a corregirlo a veces también, para muchos periodistas que se han acostumbrado a transcribir de plano, dicen, oh, lo hago más rápido, si es esto. Eso impide que todavía muchos periodistas de generación anterior avanzan, porque dicen, es que todavía no veo tanta diferencia, a lo mejor tardo unos 5 minutos más por transcribir. Y por otro lado, por ejemplo, vemos los locutores de inteligencia artificial, porque todavía ya ha salido desde hace 4 o 5 años, pero porque todavía no está tan común en todos los demás, porque hay defectos. Porque a veces cuando hay palabras muy importantes, esto todavía no sale muy natural. Es decir, sí tenemos, pero cuando se aplica todavía no es tanto al gusto. Entonces, primero es el concepto, pero cómo lo llevan a la realidad o la uso práctica común, todavía se necesita tiempo. Con ese tiempo todavía los periodistas ganan para estar actualizados. O mejor que ustedes ya. Considerando nuevamente la lectura, ¿cuál es el mayor desafío al que se han enfrentado ustedes en el choque cultural? Ya que hay una enorme brecha que nos divide ¿Choque cultural entre periodista o comunidad china? Considerando la cultura de los dos a la hora de recolectar información y cómo lo ustedes como sí hay choque cultural. Por ejemplo, en China los periodistas son un poco más, pienso que respetados en la sociedad. Es decir, que
la gente cree mucho en lo que dicen los medios. Por eso nosotros cuando manejamos un tipo de información intentamos sea lo más integral o completo posible para que conozcan. Y en México las entrevistas aquí se encuentran a veces con muchos obstáculos. Por ejemplo, si vas a un pueblito, mejor tienes que conocer a alguien, ¿no? Para que te guíen a hacer preguntas, o sea, o tiene que hablar con un gobierno, el mismo policía viene a decir que aquí no se puede entrevistar, esas cosas. En China también hay algunos lugares que hacen esto, pero no creo que tanta precaución, ¿no?, que tiene aquí. Eso creo que es una dificultad que hacen periodismo de aquí, pero nos acostumbramos a este punto. Otro punto es tanto periodismo como la comunidad china, es decir, que un mexicano a lo mejor hablando de China, como es una cultura muy lejana de la mexicana, es decir, que en la historia, por ejemplo, la China poblana, ¿saben, no? Pero es una hindú, ¿no? Viene de la India. Y luego dice la Nao de China, ¿no? Y luego vienen de Filipinas. Es decir, que China, aún así, en contexto actual, dicen, es un cuento chino, ¿no? Eso suena chino, entonces dicen aquí, como cosas lejanas, absurdas. Luego dicen, es como para casi un estereotipo, ¿no? Dicen, es que ese es muy chino, muy chino. Claro, aquí también hay muchos chinos de pelos, ¿no? También chinitos de pelos, ¿no? Entonces, otro caso es muy obvio, ¿no? Que ya es como para decir que no me importa seriamente cómo es como más decir que, es como es lejos, todos son chinos. Esa parte creo que poco a poco, de acuerdo con el tiempo de la necesidad que quieran conocer más sobre China, a lo mejor van a tener más precisión. Bueno, hablando de los estereotipos, ¿cómo percibe usted los prejuicios y estereotipos que existen aquí en México en la labor periodística? Porque muy difícilmente personas, sin ofender, como yo, Luis, es muy difícil conseguir trabajo en México. ¿Pueden precisar un poco más esa parte de prejuicio? Sí, claro. Aquí en México está muy etiquetado la cuestión de que si no eres flaca, si no eres delgada, si no tienes una cara bonita, no puedes trabajar como tal en un medio televisivo. Por ejemplo, yo no soy muy guapo, pero igual trabajo de periodista. Entonces, en el caso de China, creo que mis colegas son muy excelentes en esa parte, pero justo yo no soy muy guapo, entonces, pero yo puedo trabajar de periodismo en China, ¿no? En caso de México, como lo que he mencionado, yo creo que para realmente lo que es muy importante es el contenido, es tu interacción con la audiencia. Una parte, claro, una presentadora puede ser muy llamativa, ¿no? Tiene buena interacción con la audiencia. Otra parte también puede ser tu foto, tus palabras, ¿no? Tus formas de pensar, de interacción con la gente. Yo creo que esa parte, México tiene su realidad, ¿no?, de periodismo, pero ahora todavía hay mucho justo por ejemplo, de hacer contenido por su propia cuenta. Hay muchos influencers. Se puede hacer incluso mismo propio canal. Yo dependo de mi contenido, yo dependo de mi reportaje exclusivo. Cuando estaba leyendo el reportaje, por ejemplo, se llama Javier, el que se falleció en Veracruz, ¿no? Javier, no me acuerdo cómo se llama. Javier, el que se murió por reportar nada. Javier, por ejemplo, escribió muchos libros, pero cómo era su figura, no le importa a las personas. Entonces, realmente si está creando valor, está creando cosas,
tienen su chance también por las nuevas plataformas. Vamos a restringir por la unidad de tiempo que tenemos actividades jóvenes. Vamos a restringir a 2 preguntas más, si les parece. Quien no haya participado, me parece que está adelante y la que está atrás. ¿Qué aspectos de la sociedad mexicana la han sorprendido más desde que llegó a México? Justo sentí mal el momento de llegar a México porque pienso que todo lo que he leído fuera de México me engañó. Eso es lo malo. Cuando llegamos a México, obviamente, como ya platicamos del estereotipo, ¿no? Queremos conocer más, de hecho leemos mucho, incluso cosas muy serias, pero tampoco son tan serias. Es decir, con tus propios ojos observa, ¿no? Y tienen las ideas. Es decir, que si dicen las cosas mal chocan, en general me he chocado todo, porque nadie ha imaginado que México, Ciudad de México, es una gran metrópoli así, tan grande. Aterrizar ya se ve todo. Nadie ha imaginado que México tiene una cultura tan diversa y los mexicanos pueden sentirse tan orgullosos a hablar tema de cultura. Eso llamó mucha atención. ¿Sí? Y luego como dicen, es el tercer mundo. Entonces, también de la idea son las favelas de Brasil. La gente piensa que todo es una favela de Brasil. Pero aquí tiene zona muy marginada, pero también tienen sus desarrollos, ¿no? Entonces, yo creo que eso justo quiero decir, que con los propios ojos, propio juicio, propias ideas, vemos más, ¿no? Me gustó mucho leer un libro del escritor Juan Violo, que escribió sobre el vértigo horizontal, ¿no? Que habló de la Ciudad de México, mencionar diferentes aspectos. También me ha ayudado a entender mejor su país y también los fenómenos. Entonces yo creo que por un lado voy conociendo por mi cuenta y por otro lado voy leyendo de libros que también, ¿no? Sobre la realidad de México para que la audiencia pueda entender también mejor México. Un detalle, por ejemplo, luchamos con la edición una vez de que cualquier muerto que pasa abajo junta la frase famosa de que según la cifra, México cada año reporta 36,000 casos de homicidio, ¿no? Es que muchos casos no tienen que ver con esto. Entonces, naturalmente, si ponen este tipo de contexto, la gente asocia que es un país simplemente de violencia. Yo no estoy en contra de poner este tipo de contexto, pero no en todo caso se relaciona y no en todo caso podemos explicar bien con una frase. Una pregunta más, por favor, adelante. Buenas tardes, quisiera agradecer por su presencia. Sabemos que la educación en China es de muy alta calidad y quisiera saber cómo es el modelo educativo en China para lograr ser periodista. Aquí en México el periodismo es una de las carreras que son peores pagadas. Quisiera saber si en China es igual. Y cuando egresan de la carrera para periodista, ¿es fácil encontrar empleo? Muy buena pregunta. Justo nosotros, Margarita y yo, nos graduamos en la Universidad de Medios de Comunicación de China. Ahí están los periodistas, principales periodistas de los chinos, periodistas chinos, ¿no? En China en general se dividen diferentes tipos de situación. Hay medios muy grandes, ¿no? Esos medios, como tienen un fondo, algunos por gobierno, algunos por muy buen beneficio, se mantienen con un pago estable, es decir, que mediano el ingreso. Pero también hay muchos periódicos locales, es decir, que son como, vamos a poner un ejemplo como Sol de México, el Sol de Coatzinco, el Sol de Tlaxcala, a lo mejor son los locales, que estaban sobreviviendo porque la gente ya no lee cosas de los vecinos en periódico, lo quieren en Facebook, lo quieren en Twitter, entonces están muy pagados.
incluso esas personas periodistas ya empiezan a vender los productos para poder sobrevivir. Es decir, ya no son periodistas, ya son vendedores, pero trabajan para medios de comunicación. Es decir, que la situación tampoco está muy buena, ¿no? En este caso. Pero, justo, ¿qué podemos hacer en este caso? Yo creo que por un lado hay que reconocer que la tecnología ha robado mucha oportunidad y también ha concentrado muchos recursos en las plataformas. Y por otro lado, podemos actualizarnos, ¿no? Justo hacer, por ejemplo, yo digo los temas más exclusivas, con un valor ya más diferente. Es decir, no vamos a ser chismosos como de los vecinos de casa, pero poner un poco más de pensar los valores, ¿no? que tienen en el nuevo periodismo.